Sean todos bienvenidos, gracias por estar aquí. Nuevamente les amamos en Cristo y es un honor que tengan ustedes su disposición de su tiempo, especialmente su vida espiritual aquí con nosotros. Le damos también la más cordial bienvenida a todos aquellos que se van a reunir después por medio de la internet. La semana pasada vimos un tema muy bonito que se llamó los baches y pudimos entender que esos baches nos pueden separar de la verdad de Dios, de la relación con Dios o de la comunión que podemos tener con el Espíritu Santo y especialmente esa relación que podemos tener con Cristo. A través de la semana, obviamente pudimos experimentar, por lo menos yo, varios de esos baches, caí en varios de ellos, pero ahora pusimos a esta nueva exposición, ¿verdad? Esta nueva enseñanza, peligro, peligro, peligro. 3 peligros vamos a ver hoy. Y el subtítulo va a ser Cuidados y advertencias para la vida del creyente. De la porción bíblica que vamos a partir va a ser de Jeremías 17, versículo 33. La vamos a leer en Reina Valera, que es la Biblia tradicional que utilizamos nosotros. Y dice, oh Jehová, esperanza de Israel, todos los que te dejan serán avergonzados, y todos los que se apartan de mí serán escritos en el polvo, porque dejaron a Jehová manantial de aguas vivas. Si les parece bien, vamos a hacer una corta oración porque ya hemos orado. Nada más para que Dios nos bendiga durante esta palabra. Gracias, Padre Celestial bendito, amoroso Señor, Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Gracias porque hoy nos has permitido en esta reunión poder presentar tu palabra. Gracias, Señor, porque no somos dignos de que tú nos elijas para hacerlo, pero sabemos, Señor, que tú has dispuesto este tiempo también para que lo comportamos. Ayúdanos a crecer en nuestro corazón, en nuestro desarrollo espiritual, pero especialmente para la aplicación que podemos hacer para los demás. Señor, Dios bendito, Dios poderoso, Dios sabio, que tú nos proteges y dices que nos cuidas, Señor, no nomás a nosotros y a nuestras generaciones. Te pido, Padre Celestial, que esta información no solamente se quede en la generación de nosotros, sino también llegue a más generaciones. Te pido también por todos los hermanos, hermanas, amigos que están también reuniéndose, escuchando tu palabra, Padre Celestial. Danos sabiduría, danos entendimiento, pero especialmente dame la posibilidad de explicar lo mejor posible tu tema, Señor, que llegue a nuestro corazón y penetre para que podamos ponerlo en práctica y podamos también enseñar a los demás. Gracias, Señor, porque tú has sido bueno con nosotros y nos has dado este tiempo. Gracias por tu misericordia. Amén, amén y amén. En forma general, nuestro diario vivir, siempre vamos a encontrar diversas señales que nos advierten de algún peligro. Y obviamente nosotros cuando vemos una señal que tiene peligro, ¿qué es lo que hacemos? Tratamos de o parar, o tratamos de desviarnos de ahí, o preguntar si es que podemos continuar. Sabemos muchos ejemplos, lo más común es un faro, ¿verdad? Cuando uno ve un faro alrededor y está volteando la luz, es porque le está indicando a los navegantes que están en el mar, que están acercándose mucho a la tierra y se pueden estrellar o pueden embarcar, y es decir, de una manera u otra naufragar. Así que eso es una forma de hablar de un peligro, ¿no? Entonces, ese peligro lo podemos evadir a través de que vemos la luz. Y a mí me gusta mucho esta metáfora porque generalmente nosotros cuando estamos metidos en un peligro, o sea, la luz de Cristo, la luz de la Biblia, la luz del Señor, la guía del Espíritu Santo, siempre nos va a estar dando una iluminación para que nosotros podamos salir del problema. Así que hay veces que nos dejamos golpear, no solamente porque queremos, sino simplemente porque somos ignorantes, a veces porque queremos pasarnos de ignorantes y en ocasiones porque es nuestra voluntad hacerlo. Hace rato yo hablaba con unas personas y les decía, o sea, el problema no es que seas una oveja enviada a lobos. Nosotros todos somos ovejas enviadas al lobo. Eso fue lo que dijo Jesús. O sea, nosotros no vamos a estar en un mundo que nos ama, nos quiere, nos respeta. Por el contrario, quiere modificar nuestro corazón. Y muchas veces nos acercamos a iglesias en las cuales nosotros mismos nos ponemos para que nos rasuren, ¿verdad? De una vez, no nomás con la lana. O sea, nos rasuren con el conocimiento y otras cosas más. Entonces hay una gran cantidad de cosas alrededor de nosotros que nosotros las tomamos como si fueran normales. No pasa nada, a mí no me afecta, yo no vivo eso.
realmente no me incumbe en mi vida, no afecta a mi familia. Entonces está bien, pero sin embargo hay muchas cosas que tenemos que tener mucho cuidado. Porque parecen inocentes, tan inocentes que más fácil nos pueden destruir. O si no es que ya nos están destruyendo. Algunos de nosotros a veces estamos siendo destruidos en silencio y no nos damos cuenta. Entonces, en la mayoría del tiempo ya hemos mencionado la semana pasada que nos metemos a ciertos baches y ahí caemos y es difícil recuperarnos, restaurarnos y otra vez tener nuestra relación con Dios. Y hablamos de que muchas veces tratamos de quitarle la gloria a Dios, hablamos de que culpamos a otros, hablamos de la distracción, hablamos de no aceptar todas las experiencias como ganancia. Todos estos sin duda son muy importantes. Además de agregar a nuestro estudio posterior, vamos también a ver cosas que nos pueden poner en peligro, como la tentación que ya hemos hablado, persecución, aislamiento, duda, miedo, falta de cuidado, falta de confianza, falta de certeza. Y no quiero mencionar más. Cada uno de ellos merecería un estudio, porque eso nos aísla completamente de Dios. Aunque Dios no nos deje, nosotros muchas veces abandonamos a Dios, no por nuestra boca, la abandonamos en nuestra actitud y en nuestras acciones. Entonces, la Biblia por lo menos nos advierte de manera general de que existen otros 3 peligros. No los dice con las palabras directas, pero nos habla de cómo esos peligros son tan pasivos, tan tranquilos, que nosotros no nos damos cuenta. ¿Alguna vez usted ha ido al mar o ha ido a un río y usted ve que está todo pasivo? A mí una vez me tocó en Iztapas y Guatanejo que estaba un estero y el estero estaba hermoso y se veía precioso para nadar. Cuando iba a dar el primer paso, una de las personas que vive ahí me gritó: ¡Ey, no lo hagas! Esto es peligroso. Yo paré mis pies y cuando paré mis pies, me dice: ¿por qué no lo tienes que hacer? ¿Verdad? Me vas a preguntar. Le dije: pues claro, o sea, si todo esto se ve hermoso, este es un estero con cocodrilos marinos. Tienes que tener cuidado, entran por el mar. O sea, no sabes si vas a poder cruzar ni siquiera la mitad cuando alguno de ellos te agarre. Pero no había ninguna señal, ningún letrero que dijera: esto es peligroso. Solamente la misma gente. Obviamente le agradezco en mi vida que haya hecho eso, porque de otra manera quizás no estaría aquí, ¿no? Ya sería parte de la digestión de un cocodrilo, ¿no? Pero esto, ¿por qué se los digo? Porque muchas veces nosotros vemos aguas calmadas, aguas tranquilas, nos sentimos tranquilos en todo. Tenemos paz y decimos: estamos bien con Dios, y tenemos que tener cuidado cuando estamos en ese momento porque la situación no está bien. Recuerdo una anécdota que contaron que estaba un cristiano y el cristiano siempre tenía problemas. Entonces, en esa cantidad de problemas siempre decía: Señor, yo sé que tú estás conmigo porque me estás cuidando. Y un día llegó a Santa Paz y por meses no pasó nada. Entonces dijo: Señor, ¿te has alejado de mí? De repente brincó de la ventana una piña pegando casi cerca de su cabeza y dice: gracias, Señor, te alabo porque sé que estás conmigo. Entonces, la vida del cristiano no puede ser tan pasiva. La vida del cristiano siempre tiene que estar activa, especialmente cuando llegamos a nuestras áreas de confort y no nos damos cuenta que estamos haciendo cosas que no son correctas. Por eso tenemos que tomar en cuenta en nosotros y en nuestro corazón que esto es muy serio, porque son niveles de cuidado y precaución que no se encuentran abiertamente, sino que los tenemos que discernir espiritualmente y darnos cuenta si estamos ahí. Así que vamos a pasar a solamente explicar 3 de ellos. Hay otros más quizás si usted quiere agregarlos después, pero ahorita por lo pronto vamos con 3. Y el primero lo vamos a llamar anarquía. Anarquía. Vas a decir: hermano, ¿cómo la palabra anarquía no aparece en la Biblia, verdad? No, Pito, te lo voy a enseñar. Recuerda que son términos para que nosotros podamos entender. La anarquía puede entenderse que es un sistema humano en el cual no existe un gobierno o autoridad principal. ¿Me está escuchando? Es un sistema humano en el que no existe un gobierno o una autoridad principal. Pongamos un ejemplo rápido. En la familia. El padre es la cabeza del hogar, siempre y cuando esté sometido a Cristo. Si no está sometido a Cristo, no puede considerarse como la cabeza del hogar. Entonces, la madre tiene que estar sometida ¿a quién? Al padre. ¿Y los hijos a quién? Al padre y a la madre. Entonces, esto significa que es un orden. Por lo tanto, nosotros sabemos que ese orden nos va a llevar a una forma de dirección de nuestros hijos, ¿correcto?
A nivel global, esto se aplica, por ejemplo, en los países. Vamos a recordar la Revolución Francesa, en cuanto se hizo el cambio de la monarquía a la libertad de un sistema político. ¿Qué fue lo que pasó? Por muchos años, todas las personas hicieron un gobierno propio y entraron a un nuevo sistema que ellos mismos estuvieron generando. Entonces, ellos hicieron sus propios gobiernos, ¿correcto? Ahora, yo quiero que usted le eche una mirada a esto, y esto no dista de las iglesias. En la actualidad esto aplica totalmente a las iglesias. Muchas de ellas nacen de personas que no quieren tener un tipo de gobierno, y como no tienen un propio tipo de gobierno, hacen su propia congregación, hacen su propio instituto, de acuerdo a su entendimiento, a veces sin seguir las doctrinas, y muchas veces todo este tipo de personas se empieza a desarrollar en un sistema de atracción de la gente por ganancia. Déjeme decirle esto de manera sin ofender. O sea, la iglesia es un orden hecho por Dios. Por lo tanto, tiene que llevar un orden. O sea, no es porque yo quiera hacer mi propio gobierno, y en hacer mi propio gobierno, entonces hago mi propia iglesia con mis propias reglas, y obviamente incluso con mis propias formas de predicar. Esto de las formas de predicar lleva a que muchos de los pastores, que voy a decir entre comillas y muchas comillas, es que realmente no son pastores establecidos por Dios, sino son pastores que se han autonombrado pastores, y ellos han hecho su propio sistema. Esto se llama anarquía. Es decir, estoy haciendo mi propio gobierno. Alguna vez, ¿se acuerdan que se los comenté? Que aproximadamente en 2 millas cuadradas encontramos 25 iglesias cristianas. O sea, 25 iglesias cristianas, y lamentablemente los barrios más duros y más fuertes y más violentos y con mayores violaciones a la ley de Dios se encuentran ahí. O sea, es decir, en otras palabras, o sea, la anarquía, si se da cuenta, usted no la está viendo, o sí la está viendo, le pregunto. No, ¿verdad? Porque muchas veces cuando llegamos a una iglesia no sabemos cómo se generó esa iglesia. Y muchas de las iglesias hacen divisiones de divisiones de divisiones de divisiones, y es una división infinita. Por lo tanto, su gobierno es totalmente legal. Su gobierno es totalmente, vamos a decir, divino. No. Son anarquías que nacen. Ahora, cuando uno va a un tipo de iglesia de ese nivel, ¿qué es lo que pasa? Que te van a enseñar lo que ellos han aprendido. Y tarde que temprano, posiblemente tú vas a hacer lo mismo que ellos hicieron. Y por eso es división tras división, división tras división. Entonces, lo que yo veo, que Dios no bendice la división. Yo se los he explicado. Ni siquiera la división del agua con la tierra, Dios la bendijo. Entonces a Dios no le gusta la división. Pero lo que quiero decirles es que cada iglesia entonces tiene sus propios valores, y voy a decir denominación, ¿de acuerdo? Para ser más claro. Tiene sus propios valores, sus propios conceptos y sus propias formas de cómo aplicar la palabra de Dios, a veces bajo su propio entendimiento y sacando versículos de contexto para poder hacer lo que ellos dicen. ¿De acuerdo? O sea, tú eres enfermo, ¿por qué? Porque tú quieres ser enfermo, porque tu mente te hizo enfermo. Entonces, tú tienes que pedirle a Dios que te cambie tu mente para que tú dejes de ser enfermo. Y se oye bien bonito eso. Claro que sí, en la prosperidad se oye bonito, pero en la realidad no. En la realidad, si estás enfermo, o es por prueba, o es porque Dios está ajustándote una cuenta. Entonces, hay que ser claros. O sea, la enfermedad no es de tu mente, la enfermedad viene del poder divino. Así que tenemos que tener cuidado. Ahora, si le quieres echar la culpa al chanclas, bueno, échale la culpa al chanclas. No hay problema, échasela. Pero el problema es que el chanclas no es universalmente, ¿cómo se dice? No puede entrar en todos los lugares, y no es omnipresente, mucho menos omnisciente. Así que es muy difícil que le puedas echar la culpa al chanclas. Pero bueno, tú puedes hacerlo, ¿no? Mucha gente yo escucho que dice, oh, Satanás es el culpable de todas tus enfermedades, ¿no? Vamos a pensar que muchos versículos bíblicos contradicen esa acción. Pero bueno, a lo que quiero llegar es que llegamos a anarquía. ¿Ok? No solamente a nivel social, sino también llegamos a anarquía a nivel individual. A nivel institucional. Es decir, en tu denominación, tú tendrías que revisar quién es la persona, de qué manera llegó tu pastor, y obviamente si tu denominación no viene de división. Y muchas de ellas a veces vienen por eso. Pero por otro lado podemos ver la anarquía personal, y que puede referirse a que cada persona organiza su vida de forma libre y voluntaria y como ellos quieren. Esta es la conclusión que nosotros podemos encontrar en el libro de Jueces. Y si vamos ahí en Jueces 21-25 dice,
En estos días no había rey en Israel y cada uno hacía lo que bien le parecía. Cualquier condición con la realidad actual es pura coincidencia. Así que la anarquía personal entonces puede aplicarse a personas que no quieren adherirse a las normas o reglas sociales establecidas y a tomar propias decisiones de manera personal de acuerdo a lo que más les conviene o lo que es mejor para su diario vivir. Es decir, voy a hacer lo que a mí me gusta y lo que me pegue la gana. Y en algunas iglesias vemos algunos hermanos que hacen eso. Bueno, no sé si decirles hermanos, ¿verdad? Porque un buen cristiano sabe cuándo someterse a la autoridad que es derivada y dirigida por Dios, ¿correcto? Pero si usted se encuentra con una persona así, esto transgrede todas las normas de vivir entre los demás, porque no hay zona de respeto, no hay zona moral y obviamente no se puede dar una situación de equilibrio. No puede haber equilibrio, porque tiene que haber siempre competencia, guerra o pelea para poder establecer un valor personal de la otra parte. Para mí, este sistema tarde o temprano va a llevar al caos personal. Y va a estar en contra de la ley establecida por Dios, especialmente en aquello que la Biblia dice que Dios es un Dios de orden. No sé usted cómo lo sienta hoy, pero esto lo estamos viviendo ante nuestros propios ojos. Lo estamos viendo y sintiendo con nuestras propias manos. Nadie nos está contando esta realidad, que cada persona quiere practicar el ser su propio gobierno, violando de manera natural la ley del entendimiento, la ley de la sabiduría, la ley de la relación y todo lo que podamos aplicar. Es decir, cada día nos acercamos más a lo que se le conocerá como el caos, porque cada uno va a querer hacer lo que mejor prefiere, lo que mejor quiere, lo que mejor le convenga, e incluso, ¿por qué no?, en sus mejores caprichos. Yo creo que usted y yo en esta actualidad estamos viendo gente estacionándose en sentido contrario, gentes estacionándose en doble línea, gentes gritándoles a otros por medio del carro. En la actualidad se está dando una variable mucho más grande aquí en los Estados Unidos, gente acuchillando a otros, gente tirando balazos en el freeway, gente aventando piedras en los freeways, en las carreteras. Todo esto, ¿por qué? Por el gusto de hacerlo, por el gusto de sentirlo. Ahora no digamos los famosos retos, ¿verdad?, que muchos grupos sociales de jóvenes o adultos jóvenes hacen para que se pueda vencer ese reto, y una vez que se vence ese reto, ser parte de una manada grande, ¿verdad?, de una pandilla. Pero para esto, para poder ser parte de este reto y de esta pandilla, necesitas lastimar a alguien más. Lo estamos viendo en nuestra realidad. Ahora, no solamente podemos verlo así, lo podemos ver también en el uso de las drogas, en el que una sola droga puede fundir tu cerebro para toda tu vida y jamás vas a poderlo saber. Pero claro, vas a tener la ganancia de decir, fue mi decisión, yo lo quise hacer, y obviamente para que vean que sí pude. Desafortunadamente estamos viviendo un tiempo donde la competencia ya no es leal. La competencia es desleal y por lo tanto rompe el corazón de muchos. Mis hermanos, estamos viviendo una anarquía totalmente individual. Como dice la palabra aquí, y cada quien hacía lo que ellos querían. ¿Esto es un problema de Dios? No, ¿verdad, mis hermanos? ¿Es un problema de quién? Literalmente de cada uno de nosotros. ¿Tú puedes ser la propia autoridad? ¿Tú puedes ser tu propia autoridad? Bueno, cristiano, hemos aprendido a través de los años que nosotros debemos ser autoridad, pero bajo autoridad. ¿Cierto?
Mis hermanos, todo esto que estamos diciendo nos puede llevar a una aparente libertad, a un aparente triunfo, pero realmente no estamos viendo la cantidad de destrucción que estamos generando. Vea si regresamos un poquito en la escritura y vamos a Jeremías 2, versículo 13. Vea lo que dice. Porque 2 males ha hecho mi pueblo, 2 males nomás. Me dejaron a mí, fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Jesús dice que Él es la fuente de agua viva y todo aquel que tome de esa agua viva nunca más va a tener sed. Y una vez ya, si lo habíamos estudiado, si se acuerda cuando vimos las cisternas, y nosotros no podemos ser cisternas rotas, porque si somos cisternas rotas no retenemos nada. Y muchas veces somos cisternas rotas porque elegimos amigos, elegimos hermanos de la iglesia que realmente no nos llevan a edificación. Así que mis hermanos, si se están dando cuenta, la anarquía aplica a 3 niveles que bíblicamente tienen su respaldo. Número 1, a nivel social. Número 2, a nivel de las denominaciones o iglesias. Y número 3, a la personal, es decir, a nosotros mismos. La anarquía entonces se convierte problemática también por 2 grandes aspectos. Número 1, Dios organiza todo con autoridad y orden aún en los niveles humanos. Nosotros somos los que queremos salirnos de ahí. Vamos a Romanos 13, versículo 1 y 2 y volver otra vez a recordar esto. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Y las que hay, por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad o a lo establecido por Dios, fíjese la palabra que utiliza aquí, resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismo. Es decir, no es una buena idea resistirse a la autoridad de Dios porque estamos acarreando condenación, ¿cierto? Este versículo bíblico es mucho. Entonces podemos decir que la falta de respeto a cualquier autoridad nos coloca fuera del sistema de Dios y nos pone como resistentes a Dios, y obviamente esto nos da condenación. Vamos a ver la segunda razón. La forma de vivir conforme a mi propia convicción y gobierno de manera libre y voluntaria lleva al caos y al desorden bajo mi propio entendimiento de la realidad. Por mucho tiempo creemos que nuestra razón, nuestro entendimiento, nuestra ciencia nos puede dar un organigrama de cómo podemos vivir la vida. Voy a recordarles que este es el verdadero organigrama, la palabra de Dios, que nos puede decir cómo vivir la vida. De manera que el gobierno del hombre es que anárquico. ¿Y sabes qué es lo que nos está diciendo la palabra de Dios aquí? Que cuando nos volvemos anárquicos, sin autoridad, nos oponemos a Dios, nos oponemos a su recompensa, nos oponemos a su salvación. ¿Cuál es la mala noticia? Que la anarquía a cualquiera de sus niveles desafortunadamente va a enfrentar algún día el gobierno de Dios y la autoridad de Dios. Y va a tener vamos a decir, un final triste, porque va a ser catastrófico. Y si usted dice que no es cierto, veamos lo que pasa en Génesis, en el ejemplo claro, en cuál era la condición del hombre. Y vamos a leer para recordar a Génesis 6, versículo 5. Y vio que la maldad de los hombres era mucha en la tierra. ¿La maldad de los hombres era qué? Mucha en la tierra. Y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo, ¿a dónde? Al mal. ¿Opuesto a quién? Opuesto a Dios. ¿Opuesto a la autoridad de quién? De Dios. Ahora, Dios les perdonó todo, Dios los salvó,
Dios les dio la forma de decir, ok, voy a darles unas cachetaditas nomás, los voy a contemplar, les voy a tolerar. ¿Eso fue lo que hizo Dios? No. Dios arregló el problema de este caos. Dios arregló el problema de la desobediencia y utilizó un diluvio para que el hombre tuviera la posibilidad de tener un nuevo reinicio a través de haber visto a Noé como un hombre justo. Tú puedes decir, estos correctivos no los encontramos en la actualidad. Bueno, no son muy visibles, pero sí hemos pasado terremotos, por ejemplo, en India, en donde más de 8,000 personas murieron. En Haití, que fue una gran cantidad de gente muerta. Y estos dos lugares son considerados de los más altos niveles de idolatría y de desobediencia a Dios. Entonces no podemos decir que estos niveles correctivos Dios no los está haciendo. Ahora, que no los entendamos así porque los vemos como leyes naturales es otra cosa, ¿verdad? Bueno, estamos entendiendo entonces que la palabra de Dios nos está enseñando a que abandonemos este comportamiento de anarquía. De otra manera encontremos total destrucción y vamos a encontrar el juicio final y al final de los días vamos a tener una corrección. ¿Y saben qué? Viene un juicio final. ¿Sí sabían eso, verdad? Noticia. Viene un juicio final. Peligro. Puedes estar dentro de los que no están escritos en el libro de la vida y puedes estar escrito en la arena o en las cenizas y desafortunadamente no vas a estar en una eternidad con Dios. Y déjame decirte que va a haber una destrucción completa también de pueblos. Eso viene. Eso es parte de lo que el Apocalipsis nos dice. Entonces, mis hermanos, la anarquía en ninguno de sus tres niveles es bueno. Ahora, hay que analizar nuestro corazón para saber si no estamos pensando en que nosotros tenemos algunos niveles de poder, vamos a decir de esta manera, social y que podemos llevar. Sabemos que Dios nos ha dado ciertas autoridades y nos las ha delegado, ya las estudiamos, ¿verdad? Pero también sabemos que las autoridades tienen que estar bajo la supervisión de Dios. Mis hermanos, hoy hay mucha gente anárquica, que quieren hacer lo que ellos quieren y lo que creen que es conveniente. Lo triste no es que el mundo lo sea. Lo triste es que en la iglesia cristiana encontramos a mucha gente haciendo este tipo de prácticas. Tomamos conciencia, mis hermanos, ahorita, de que nosotros dependemos 100% de Dios y de la autoridad que Él nos da. ¿Pero para qué? Para salvación, para sanación, para expulsar demonios, para ser nosotros embajadores, para poder llevar la palabra de Dios, para poder ministrar, para poder hacer que la gente completamente entienda cuál es el Evangelio de Cristo. Esa es la autoridad que tenemos. Para bautizar, para ser discípulos. Mis hermanos, tenemos mucha autoridad, especialmente cuando nos ponen como embajadores. Representantes del Dios Todopoderoso en la tierra, imagínense lo que somos. Y todavía queremos ser apáticos y no simpáticos con Dios. Y creemos a veces que Dios nos da una autoridad que nosotros mismos queremos. Voy a dar un ejemplo que salió en la televisión hace algunos tiempos y presentaron a dos personas en una iglesia como si fuera un ring. Y en ese ring presentaron a dos. A uno que el evangelio lo dominaba y él era el rey del evangelio y de hecho príncipe de predicadores, y el otro que dominaba el poder de la sanación, el poder en contra de la lepra, del cáncer, la artritis. Y bueno, los presentaron como, porque ellos mismos se consideran anárquicamente como que tienen esa autoridad. La pregunta es si esa autoridad se las dio Dios. Bueno, cuidado, ¿verdad? Porque la autoridad puede venir también por otros medios. Mis hermanos, podría contarles muchas cosas más, ¿no? Iglesias que, por ejemplo, llegan y te preguntan, ¿qué autoridad es la de tu pastor? Y la pregunta es, ¿cuál es la autoridad de tu pastor? Bueno, es la que Dios te da. Sí, si eres realmente un discípulo llamado a pastorear. Y voy a remarcar siempre eso. Así que, mis hermanos, no seamos anárquicos.
Cuidado si empezamos a creer que tenemos autoridad sobre los demás y especialmente que podemos tener un gobierno y hacer lo que nosotros queramos con las personas que están enfrente de nosotros. Cuidado. Las conozcas o no las conozcas, o estés en un lugar público o en un lugar privado. Se llama respeto, se llama amor al prójimo. Y cuando tenemos respeto y amor al prójimo, cuidamos nuestra boca, cuidamos nuestro corazón y le pedimos a Dios que nos ayude con sabiduría. Y que su palabra reine en nosotros. Amén. Vamos a ver el segundo punto, apatía. La apatía es sin simpatía, ¿verdad? Hago caras de... Me mandan a hacer algo y reniego. Siento que alguien me manda a llamar y no tengo ganas y hago un gesto. Me dicen, hay un interés para que hagas algo bien y nosotros podamos prosperar. Y yo digo, ¿por qué tengo que ayudar? La apatía en forma general es la falta de interés, mis hermanos. La falta de entusiasmo. Y si no tenemos interés y entusiasmo, entonces nos convertimos ¿en qué? En apáticos. Y empezamos a vivir de manera simpática, ¿verdad? Para nosotros mismos. Sin embargo, la preocupación mayor que la Biblia nos enseña es que no seamos simpáticos para con nosotros mismos, sino que seamos simpáticos para con Dios. Y que obedezcamos todas sus enseñanzas y todas sus ordenanzas que Él nos da. Así que vamos a hablar primero, a nivel de institución, también la apatía puede surgir. Y nosotros podemos volvernos apáticos cuando contaminamos a otros. Y lo clásico es, ¿para qué? O eso no tiene sentido. ¿Para qué te esfuerzas? Eso no va a cambiar tu vida. Eso se llama apatía. Así que a nivel de institución, voy a decirlo, la Biblia nos llama la atención, especialmente cuando Jesucristo le dice a Juan que lleve el mensaje a las iglesias. Vamos a ir entonces a Apocalipsis 3, versículos 15 y 16. Y dice el Señor, yo conozco tus obras. ¿Quién? Jesús. Que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Esta reprensión hecha a la Odisea advierte que a Dios no le gusta la apatía, ¿verdad? No le gusta la gente tibia. Esta advertencia nos insta a que seamos apasionados y comprometidos con nuestro Señor, con Dios, con su obra, con el Evangelio. No nos insta a que nosotros nos quedemos ya en la iglesia con salvación, pensando que ya no tengo que hacer nada y lo más importante, ni teniendo una buena relación con Cristo, una buena relación con el Padre y una buena relación con el Espíritu Santo. No se nos olvide que es muy importante la relación amorosa con Dios, la relación salvífica y obviamente de entendimiento que Jesús tiene de nuestras debilidades y esa relación que podemos establecer con el Espíritu Santo. O sea, eso tiene que ser parte activa del creyente. De hecho, usted puede leer la conclusión de 2 Corintios y lo va a encontrar literalmente. Así que la apatía puede traer como consecuencia que no estemos teniendo una vida plena practicando nuestra espiritualidad. Quizás nos estamos engañando a nosotros mismos. O probablemente decimos, para posteriormente lo podemos hacer. Y nos convertimos en el hombre y la mujer del mañana. Mañana oro, mañana leo mi Biblia, mañana empiezo. ¿Usted ha tenido personas que empiezan una dieta? Y de repente empiezan la dieta y dicen, ya no voy a comer carne, ya no voy a comer soda, ya no voy a comer pan. Y la siguiente semana, ¿cómo los ves? Pero luego te dicen, este va a ser el último día. No, son decisiones que se tienen que hacer cortantes, porque de otra manera muestran un grado grande de apatía de parte de nosotros. Entonces, estamos sin responsabilidad y estamos también sin autoridad. Y esto es muy importante, porque estamos alejados del verdadero propósito del cristiano, que en esta vida terrenal tiene que ser activo. De hecho, la palabra de Dios dice que tenemos que ser como fuego, andar calientes, no fríos, no tibios.
Eso es lo que nos lleva la vida de Dios en esta condición terrenal. Yo les he dicho muchas veces que si yo quiero vivir un día más es para enseñar a otros, y si quiero vivir un día más es para agradar a Dios y que mi cuerpo se convierta en un templo de santidad para Dios. Ustedes han de saber que si tenemos apatía viene una consecuencia, ¿verdad? ¿Cuántos de ustedes la saben? La apatía trae como consecuencia la complacencia y la tolerancia. ¿Está siguiéndome? ¿O es que eso significa ser paciente? No. Complacencia y tolerancia no significa ser paciente. Significa que no te quieres involucrar en la corrección. Significa que no te quieres involucrar activamente en cómo poder guiar a otra persona. Así que esto desafía las leyes de Dios. Nosotros tenemos que estar activos para que no haya ese tipo de complacencia y tolerancia, vamos a decir, negativo, ¿de acuerdo? Voy a ponerle el término negativo. Porque puede haber una complacencia y una tolerancia que realmente edifique o que sea necesaria para que la persona entienda, ¿de acuerdo? Pero voy a darle por lo menos dos ejemplos que usted se ha de acordar de uno. Y el primero que usted se va a acordar es el sacerdote Elí. El sacerdote Elí recibió la información, recibió la advertencia, la profecía de que tenía que corregir a sus hijos de todas sus malas acciones, pero no mostró interés para corregir. ¿Qué dijimos? Complacencia y tolerancia. Ahora acompáñenme a 1 Samuel 3, versículos del 13 al 14, y lo vamos a leer en la nueva versión de la Biblia de las Américas. Y me gusta mucho cómo esta versión lo trabaja este tema. Dice, porque le he hecho saber que estoy a punto de juzgar su casa para siempre a causa de la iniquidad de la cual él sabía. Pues sus hijos trajeron sobre sí una maldición y él no los reprendió. ¿Se da cuenta si va desmenuzando poco a poco el versículo que dice, voy a punto de juzgar? Es decir, todavía Dios tenía un poquito de tolerancia. ¿A qué? Dice, de la iniquidad del cual él sabía. O sea, lo que hacían sus hijos no estaba oculto a su conocimiento. Sí lo sabía. Lo que siempre la Biblia nos enseña, que cuando hay algo oculto a tu conocimiento, obviamente no se juzga igual. Vamos al 14. Por tanto, he jurado a la casa de Elí que la iniquidad de su casa no será expiada jamás, ni con sacrificios, ni con ofrenda. Por eso Jeremías dice, Señor, dame tu juicio, pero líbrame de tu ira. Porque ya viendo la ira de Dios directamente, ya no hay forma que se cambie la situación. Y ya lo vimos anteriormente con el diluvio. Hoy lo estamos viendo en este momento con Elí. ¿Y qué es lo que dice? Ni sacrificio, ni ofrenda, ni expiación va a servir para que haya un perdón a tu casa. Lo que está decretado, y el único que decreta es Dios, así será. Y nosotros tenemos que decir desafortunadamente, aunque no nos guste, amén. ¿Me permite hacer un paréntesis? En la actualidad muchos de nosotros estamos teniendo una práctica de paternidad tipo Elí. Y la ejercemos con complacencia y tolerancia y no utilizamos para nada el pedirle a Dios la sabiduría y los tipos de reprensión que podemos hacer a nuestros hijos. Yo he escuchado una gran cantidad de justificaciones porque tenemos prácticamente una apatía a que nuestros hijos crezcan bien. Usted no me va a dejar mentir, porque como le dije hace rato, lo hemos puesto con nuestras manos, lo hemos vivido, lo hemos visto con nuestros ojos y lo hemos oído. La educación actual de los padres, especialmente para un niño de 2 años, es darle una tablet o un teléfono. Le quitamos la cercanía de nosotros, le quitamos nuestra voz, le quitamos nuestra forma de corrección. Sé feliz con tu teléfono, sé feliz con tu tablet.
Es más, vete a tu cuarto, no quiero volverte a ver. Pero si bien se andan tomando fotos, o estoy dándole de comer a mi hijo, le estoy dando de comer a mi hija, ¿cuál? Tuviste 5 minutos de tu vida para darle de comer a tu hijo comida enlatada, probablemente comida chatarra, comida hervida con agua, sí, sopitas Maruchan para que sea más rápido. Mis hermanos, eso es apatía. Eso es apatía. No te estés responsabilizando de la relación que debes de tener con tus hijos. Con tus adolescentes, no hablas, no corriges, no les dices está mal. ¿Qué hace tu adolescente? Lo que él quiere. ¿Y regresamos a qué? ¿Anarquía? ¿Todo por qué? Por la apatía de querer ser padre. No digamos con adultos jóvenes o adultos más grandes que les tienes que dar un consejo. Y te privas de darle el consejo porque ya está grande. Bueno, déjame decirte que esto a mí me da una gran cantidad de justificaciones. No sé si lo has entendido. Primero, y la justificación más grande que yo he encontrado a través de esta historia, de estos últimos 10 años más frecuentemente, es el temor. Es que yo no quiero perder a mi hijo, y si lo reprendo o si le digo que no está bien, lo voy a perder y voy a perder su amor y voy a perder su cariño y se va a separar de mí y ya nunca más me va a volver a querer ver. Wow, no. Dios no te dio un espíritu de temor, ¿cierto? Y especialmente nos dice que de dominio, amor, ¿para qué? Para que nosotros podamos tener en ese dominio y ese amor, saber cómo acercarnos a nuestros hijos y no vamos a tener temor por la reprensión que se le tenga que hacer. Mi madre aún a mis edades me hace reprensiones y no tiene temor en decírmelo. Y gracias a Dios por eso. Porque gracias a eso me ha formado. En la actualidad mucha gente dice, es que fuimos de la generación del garrote, el palo. No, yo fui de la cuarta también. De los alambres, de las cucharas de palo. Eso no me impidió que fuera profesional, que sea feliz y agradezca a mi padre y a mi madre. No me perdieron como hijo. Escuche, no me perdieron como hijo. Ahora yo no le estoy recomendando que golpee a sus hijos. Lo que le estoy diciendo es, usted tiene que tener la claridad de que hay un dominio propio. Hay una responsabilidad. Y no tiene que existir el temor para que usted corrija a su hijo. Déjeme todavía ser más profundo y quizás voy a ser más intolerante y quizás en este momento no nos va a gustar. Pero no cumplir con la disciplina a nuestros hijos es como una forma mortal. Sí, mis hermanos, es una forma mortal porque no les estamos mostrando amor para que salgan del peligro. ¿Qué estamos hablando hoy? Peligro. La apatía es peligro. Si usted revisa Proverbios 13:24, dice que debemos de corregir a nuestros hijos en amor. Pero le digo algo más. Pareciera que los padres hoy tienen pereza. Son flojos. Les da miedo hasta investigar hechos. Les da miedo preguntarle a los hijos. Les da miedo buscar soluciones. No, les da pereza. No tienen ganas. No debemos de tener la actitud de decir, no puedo tener la gracia de Dios y la sabiduría para poder corregirle. Sí, porque es una ordenanza. Si le amo, le tengo que corregir. Aún el mismo Dios dice que nos puede arreglar con el palo y si es necesario nos tiene que azotar para hacernos cambiar. No es una regla mala. Claro que no nos vamos a matar, ¿verdad? Pero por lo menos tenemos que corregir. Y esto te lleva a ser apático. Y esto me lleva a mí a ser apático. Porque empiezo a practicar la tolerancia y la flexibilidad. Está bien, esto va a pasar. El tiempo va a dar la razón. Con el tiempo se va a corregir. Pero tú no sabes si la corrección para tu hijo va a ser en la cárcel o puede ser en un cementerio. O en una discapacidad. Yo he visto a muchos padres después decir, ¿por qué no le dije? ¿Por qué no le corregí? Porque en ese momento tuviste pereza. En ese momento fuiste tolerante. Fuiste complaciente. Y si bien es cierto hay que serlo, pero no con las cosas que no agradan a Dios. No con las cosas que ponen su vida en peligro. O tu vida también. Porque ahora
hemos visto muchas noticias de que hijos están matando a sus padres y a sus madres. Y con gusto, y incluso hubo uno que hasta hizo una transmisión a través del Facebook y a través del Instagram y a través del YouTube. Y se sentía contento de haberlo hecho. Mis hermanos, hay que ser tolerantes, hay que ser flexibles, hay que ganar la confianza de nuestros hijos, hay que pedirle a Dios sabiduría. Y especialmente, mis hermanos, y especialmente tener cuidado con la tolerancia. Mis hermanos, en ocasiones ponemos atención a todo, ponemos atención a todas las actividades, el trabajo, las amistades, etcétera, pero menos a lo que están haciendo nuestros hijos. Te estoy diciendo y lo voy a decir, la nueva generación es una generación, en su gran mayoría, de padres apáticos. Así que esperamos una nueva generación de políticos apáticos, doctores apáticos. Gente que nada más necesita satisfacer sus necesidades y tener su propio gobierno. Gente que no va a estar interesada en tu salud, que no va a estar interesada en tu vida, en tu mejoría, sino que va a estar interesada en muchas cosas más. Ahora, no me lo creas, esperemos unos 15 a 20 años y veamos cuál es el resultado. Si ustedes siguen siendo padres apáticos, espero que ustedes no estén ahí. Que sean padres que corrigen con amor. Así que Dios nos da corrección adecuada. Corre a llevar el amor a tu hijo. Corre. Yo creo que a todos nos interesan nuestros hijos, así que hay que correr por amor a que nuestros hijos no resbalen. Déjame darte un segundo ejemplo. Y ustedes ya lo conocen, el famoso Jonás, ¿verdad? ¿Le interesaba lo que Dios le mandó decir? No. Se convirtió apático, es más, compró su boleto con su yate privado para irse a otro lado, primera clase, porque estaba dormidito, bien a gusto, ¿verdad? Y se fue al lado contrario de lo que Dios le había encomendado. Después predica a todo un país. Y en esos 40 días el país se convierte, pero predica sin pasión. ¿Por qué? Porque quería que Nínive muriera. Y cuando Dios le hace su corrección, que ustedes recuerdan cuando hablamos de la calabacera, tenemos gente sin entendimiento que no sabe distinguir entre su mano derecha y su mano izquierda, y a ti te importa más una planta. Mis hermanos, eso es apatía completamente. Pudiéramos citar una gran cantidad de ejemplos de apatía y podemos decir que en la actualidad la aplicación más grande es que la apatía nace a través de los aparatos electrónicos que distraen nuestra atención y distraen también el fundamento de buscar tiempo con Dios. Yo no sé si usted se ha dado cuenta, pero la gente no se involucra en cosas políticas ya. Solamente lo que no le interesa. Le gusta andar en bolas, le gusta andar en desórdenes. Se pueden hacer meetings sin sentido y la gente anda gritando sin saber lo que está pidiendo. Mucha gente, prefiere ya la ciencia y dice que la religión solo manipula el cerebro y limpia nuestras ideas personales. No podemos ser apáticos, mis hermanos. Tenemos que tener una relación con Dios. Tenemos que tener una relación con el Espíritu Santo, una relación con Cristo, una relación con nuestros hermanos. Tenemos que ser activos en llevar la palabra. Tenemos que cuidar las ovejas que verdaderamente el Señor nos da, que son nuestros hijos, nuestra esposa, nuestros familiares, los que se dejen, ¿verdad? Yo sé que muchos no se dejan, pero bueno, los que se dejen. Tenemos que tener una relación de cuidado. No podemos ser tibios. Tenemos que amar al prójimo activamente. Le repito, tenemos que amar al prójimo activamente. Punto número 3, la apostasía.
Vamos a ver segunda de Tesalonicenses, versículos del capítulo 2, versículo 3. Y nuevamente lo vamos a leer en la Nueva Versión de las Américas. Y dice, que nadie los engañe en ninguna manera. Jesús nos dice que si vienen los Cristos, sabemos que empieza la apostasía, ¿verdad? Vienen engañadores, ¿verdad? Entonces, aquí muy claramente dice que nadie los engañe en ninguna manera. Porque no vendrá sin que primero venga la apostasía y sea revelado el hombre del pecado, el hijo de perdición. Obviamente aquí la palabra de Dios nos está hablando de la segunda venida de Cristo y Pablo les está diciendo claramente, no se dejen engañar. Tienen que acontecer dos eventos específicos antes de que Jesús venga y uno de ellos es que venga la apostasía y la otra que sea revelado el hombre de pecado, que también la Biblia lo llama el hijo de perdición. Y muchos lo llaman de otras maneras, ¿de acuerdo? Por el momento no vamos a hablar del hombre de pecado, que muchos lo consideran como el anticristo, pero yo quiero que tome la atención usted que aquí nunca dice anticristo, ¿verdad? Hay 3 referencias bíblicas del anticristo, las se puede encontrar en Juan y puede entender lo que es el anticristo, y el anticristo más se refiere a un sistema en donde todas las personas que, vamos a decir, no quieren a Cristo, lo rechazan y pelean en contra de él. Esos son anticristos. Pero ahorita no nos vamos a meter en esa área. Lo que yo quiero nada más es que usted cuando tenga tiempo revise las 3 referencias bíblicas del anticristo en Juan y aquí usted quédese muy claramente que está hablando que no se ha revelado el hombre de pecado, el hijo de ¿qué? De perdición. Ok, no vamos a hablar de esto ahorita, ¿de acuerdo? Sino de la apostasía. En forma general, apostasía es abandonar o renunciar a algún principio doctrinal bíblico. Eso es apostasía. Es abandonar o renunciar a los principios de las doctrinas, ¿verdad? Y de ahí usted agárrese viendo denominación por denominación, denominación por denominación, y si las empieza a evaluar, muchas de estas denominaciones han abandonado principios bíblicos para poder sobrevivir con su anarquía, es decir, con su propia autoridad. Veamos unos ejemplos generales que usted puede recordar de apostasía. El rey Saúl, ¿qué hizo el rey Saúl? ¿Se acuerda? Usurpó las funciones sacerdotales. El rey Saúl no le tocaba hacer funciones de sacerdote, le tocaban hacer funciones de rey. Y en este caso, ¿él qué hizo? Abandonó, renunció a lo que él tenía que hacer, que era la obediencia. ¿Para qué? Para hacer las funciones que no le correspondían a él. Mis hermanos, podemos usurpar fácilmente las funciones de otros. No necesariamente por eso quiere decir que estamos haciendo lo correcto. Eso es apostasía. No basta decir que el pueblo de Israel repetidamente abandonó las ordenanzas de Dios, ¿verdad? Para irse a la idolatría y a la práctica de las religiones de sus vecinos. Especialmente la práctica más fuerte que hizo fue con los moabitas, que les trajo una gran cantidad de mortandad. Pero de ahí usted puede ya ver a Sera, Baal y otros más dioses, no dioses con D mayúscula, sino dioses con D minúscula, que practicaban ellos sus ritos. Y el ejemplo más grande de esto es el mismo Salomón, que para darle el principio de que las mujeres pudieran estar contentas, las abandonaban en sus religiones o incluso las acompañaban a realizar sus ritos, lo cual hizo que Salomón también abandonara la práctica que Dios le había dicho. Déjeme decirle como dato secuencial. Solo el libro de Jueces hay 7 alejamientos o deslealtad a la verdadera fe de Dios. O sea, podemos encontrar quizás más, pero 7 totalmente evidentes. Si usted ha reflexionado, para los profetas la apostasía era un adulterio espiritual. Piense usted que se consideraba a Israel como la novia. De hecho, se considera como la novia ataviada. Y que la mujer se vaya con otro dios. Con de chiquita nuevamente. Entonces los profetas decían que la apostasía era un adulterio espiritual. Si a la congregación hebrea se le consideraba como la esposa de Jehová y se le considera como una apostasía,
Imagínense a nosotros como iglesia de Cristo traicionando a Cristo o adulterando las cosas que Cristo dijo. Por eso es muy importante revisar capítulos 5, 6 y 7 del libro de Mateo, porque ahí están todos los fundamentos para entender nosotros qué es lo que Cristo realmente quería de nosotros. Si se está dando cuenta, esta misma figura como la novia, la iglesia como la novia, y nosotros adulterando, abandonando de hecho las instrucciones de Jesús. Aunque hemos estudiado que la Nueva Jerusalén es la novia realmente ataviada, que baja de los cielos y que le fue mostrada a Juan, ¿correcto? Mis hermanos, esto sería horrible. Imagínense si en un adulterio carnal, esto es feo, difícil de restaurar, y como seres humanos, realmente yo creo que muy poco de perdonar. Ahora imagínense que Dios tiene que perdonar por lo menos 7 apostasías de Israel y no sé cuántas Cristo ha perdonado de la iglesia. Porque cada siglo nacen cantidades de iglesias, cantidades de denominaciones y muchas de ellas son apóstatas. Leamos este concepto de la apostasía como es expresado de manera individual en la Biblia y vamos al libro de Hebreos 6, capítulo 6, versículos del 4 a 6 y lo vamos a leer en la Nueva Versión Internacional y está fuerte, ¿de acuerdo? Está fuerte. Si no le gustan las cosas fuertes, tapar los oídos ahorita. Es imposible que renueven su arrepentimiento aquellos que han sido una vez iluminados, que han saboreado el don celestial, que han tenido parte en el Espíritu Santo y que han experimentado la buena palabra de Dios y los poderes del mundo venidero. Y después de todo esto, se han apartado. ¿Qué pasó? Si se apartan es apostasía, ¿verdad? Y después de todo esto se han apartado. Es imposible, dice el autor de los Hebreos, porque así vuelven a crucificar para su propio mal al Hijo de Dios y lo exponen a la vergüenza pública. Imagínense que nosotros con nuestra actitud no tengamos la cara de vergüenza de exponer a Cristo y su sacrificio. Y de hecho, como existen en otros libros, la competencia con la ley contra la gracia. Mis hermanos, al Hijo de Dios. ¿Y lo exponen qué? A la vergüenza pública. Eso es apostasía. En la actualidad, muchas de las religiones que no son cristianas nos exhiben por gente que anda haciendo cosas terribles. Gente que se pone a danzar y bailar en los altares salsa, por ejemplo. Y que nos dice, ¿qué tiene de malo? Otra vez, empezamos con ¿qué? ¿Qué tiene de malo? Empieza con su anarquía, es decir, su propia interpretación de lo que debe hacer en el altar. Termina con una apatía, ¿por qué? Porque a él le gusta el baile y no le interesa realmente poner una condición de confirmación con Dios y restaurar esa relación con Dios. Pudiéramos hablar de la escoba mágica, de la quema de pecados, etcétera, etcétera. Podemos hablar de la donación de dinero para poder tener riqueza y algunas cosas más. Mis hermanos, estamos en graves problemas. Aquí nos dice muy claramente, si abandonamos, volvemos a crucificar a Cristo y eso te hace para tu propio mal. No para el creyente real, para ti que estás apostatando de la fe. Que avergüenzas a Cristo de manera pública. Recuerden que Cristo dijo que si lo negamos, Él nos negará también ante el Padre. Imagínense que avergoncemos a Cristo. Bueno, muchos vamos a decir, es que Cristo es todo amor y si te arrepientes ya terminó el problema. Pero aquí dice, es imposible. ¿Por qué? Porque ya tu corazón no va a estar dispuesto. Tu corazón está apostatando, está abandonando los principios reales del sacrificio perfecto de Cristo en la cruz. Imagínense que hagamos eso nosotros. Y esto obviamente va a llevar a un segundo entendimiento, que es lo que más lo entiende la gente. La distorsión de los principios cristianos y darles una aplicación inadecuada. Muchos de nosotros hacemos aplicaciones inadecuadas. La profecía es una de ellas. Llega la gente y el Señor te dijo,
O otra gente que yo he escuchado, es que el Señor habló a mi corazón y me dijo. ¿Cierto? ¿Es ya de veras? Esas son interpretaciones inadecuadas. Dios ya habló. Y sí, puede mandarte un mensaje personal, pero que no lo inventes. Yo sí creo en la revelación de Dios, y sí creo en la manifestación de Dios, y sí creo que Dios se hace presente en nosotros. Y he hecho experimentaciones en mi vida que he visto que Dios está con nosotros. Pero no es distorsión, no viene de mi corazón, es porque Dios me ha dado los hechos. Una cosa son los hechos, otra cosa las interpretaciones. Y mucha gente se va por las interpretaciones y no por los hechos. Así que vea lo que estaba pasando en la iglesia de Galacia. Vamos a Gálatas 1, versículo 8 al 9. Y esto es una advertencia muy fuerte que Pablo hace acerca de la apostasía. Dice, más, si uno de nosotros, fíjese bien, ¿cómo está diciendo? Si yo mismo, dice Pablo, ¿verdad? Si viene Lucas, si viene Marcos, si viene quien venga, ¿verdad? El que sea. O un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente al que hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito. Si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea ¿qué? Anatema. Es claro que aquí Pablo quiere rescatar la palabra anatema. Y es claro que Pablo nos está diciendo que puede haber una aplicación celestial, es decir, ángeles caídos, vamos a llamarlos de esa manera, espíritus, que pueden atraerte una palabra del cielo. Y ustedes saben que muchas denominaciones han iniciado así, ¿verdad? No voy a dar nombres, pero algunos encontraron tablas, otros fueron indicados que tenían que ir a Guadalajara por medio de un ángel de luz. Diferente evangelio. ¿A dónde va a venir Cristo? Bueno, porque Cristo vino a las Américas. No, Cristo regresa ¿a dónde? ¿A Jerusalén? Ahí va a estar Cristo. Ahí va a regresar. No en las Américas, ¿verdad? Mis hermanos, Pablo nos está dando una palabra clave. La aplicación de la palabra anatema regularmente es un sinónimo que muchos de nosotros predicamos como maldito o maldecido. Sin embargo, si leemos la palabra directa del griego, la palabra es anathema, que literalmente significa excomulgado o excomulgada. Y aquí ya cambia la cosa, ¿verdad? Si ya lees ahora esta referencia bíblica poniendo la palabra excomulgado o excomulgado, entonces diríamos, si viene, mas si uno de vosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que los hemos anunciado, ¿sea qué? Excomulgado. Es decir, que tiene que ser corrido de la congregación. Y leemos la última parte del siguiente versículo. Si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea excomulgado, sea excomulgada. Imagínense cuántos hermanos estaríamos ahorita ya en la calle por predicar un evangelio que no es el que Cristo ha enseñado. Y aquí ya nos da otra perspectiva diferente, ¿verdad? Muchas veces esto se convierte en una restricción intolerante para aquellos que no les gusta la disciplina y que no les gusta la obediencia. ¿Por qué? Porque si tú estás viendo que esa persona se está desviando completamente del evangelio y está predicando, por decir algunas cositas ahí, que Adán no tuvo su primer hijo, sino que su primer hijo fue hijo de la serpiente. Bueno, estamos predicando un evangelio que no está en la Biblia. Y vamos a poner nombres como Lili y cosas por el estilo. ¿Qué tendríamos que decirle a esa persona? Bueno, ven a estudiar otra vez, vamos a leer las escrituras, vamos a leer si aparecen esos nombres, y si no quiere, pues estás súper loco y entonces te tengo que expulsar. O te tengo que correr. ¿Por qué? Porque me vas a enseñar mal a las otras ovejas, y a veces las ovejas tienen un respeto por la cantidad de experiencia que tienen algunas personas, algunos hermanos, y si les viene todo esto, pues dicen, ok, yo lo acepto. Y Adán conoció a Eva y tuvo a su primer hijo que se llamó Caín. Ahí está resuelto en el versículo 4. No hay ningún problema.
no hay tal cosa, pero podemos ponerle cosas en la cabeza a la gente. ¿Qué dice la Biblia que tenemos que hacer? Hablar con él, dice Jesús, llévalo al concilio, 2 o 3 testigos, si no, tráelo a la iglesia, y si no, ¿qué? Que te vaya bien, compadre. Una manzana podrida puede podrir a las demás. Un gusano puede llegar a cualquier fruta. Una mosca puede echar a perder cualquier vegetal. Solo necesita que ponga un poco de su larva y será suficiente para que ahí crezcan sus hijitos y destruyan el vegetal. Es decir, la apostasía se convierte en algo muy fuerte. Sabemos que la apostasía de la que está hablando Pablo en este caso es la pelea entre los Gálatas, es si tenían que llevar la ley o llevar la gracia. Entonces, si llevan la ley, dice Pablo, pues entonces el sacrificio de Cristo es en vano. Si es por tus obras, entonces lo que tú hagas perfecto, entonces eso te lleva a Dios. ¿Estamos correctos? Pero en este caso no nos está hablando Pablo así. Nos está diciendo, necesitamos reconocer el sacrificio perfecto de Jesús en la cruz y que Él sea nuestro Señor y Salvador y creer que resucitó a Dios, lo resucitó de los muertos. Y obviamente esto nos hace a nosotros ser salvos. ¿Y qué hiciste para merecer eso? Nada, porque toda fue obra de la divinidad y de la gracia de Dios. Por lo tanto, Pablo lo que está diciéndole es, si tú estás predicando un evangelio por obras, y hay muchas religiones que predican el evangelio por obras, entonces estás apartado de la gracia de Dios. Te has vuelto loco. ¿Por qué? Porque tú tendrías que confiar en tus obras y negar el sacrificio de Jesús. Y todo esto implica la idea de abandonar la fe. Y esto también nos lleva a un nivel de incredulidad, no sé si usted se ha fijado, en el cual nos va a hacer creer de cosas que no están en la Biblia y por lo tanto ya no tenemos la confianza en que la gracia de Dios se aplica a nuestra vida. Si Dios nos permite, en la siguiente semana vamos a hacer un ejercicio pequeño de la aplicación de la gracia en nuestra vida y yo les voy a dar 7 principios de lo que ya estudiamos de esa serie, pero que eso creo que es importante que lo concluyamos. Nos llevará quizás unos 15 minutos para eso. Mis hermanos, estamos hablando de 3 grandes peligros. Peligro número 1, anarquía. Peligro número 2, apatía. Peligro número 3, apostasía. Y estos no los vemos como peligrosos, ¿verdad? Es más, quizás para este momento ni siquiera los había pensado. Ni siquiera se había puesto a reflexionar en ellos. Así que déjeme darle esta conclusión. El camino de la fe lleva a un viaje constante de estudios, oración y relación con Dios, debido a que debemos de conocer al verdadero Dios, su verdadera palabra y tener, obviamente, una guía del Espíritu Santo, comunión con Él, para que también nos lleve a toda verdad. Esto nos va a ayudar a enfrentar desafíos, debilidades, falta de conocimiento en cualquier nivel. Que Dios nos ayude a estar firmes en esta instrucción. Que no tengamos por ningún momento anarquía, prosumamos a tener apatía, es decir, sin movimiento, sin interés, y no caigamos en escuchar la apostasía. Como te lo dije al principio, el problema central de practicar cualquiera de estos 3 peligros, tendrás una recompensa, dice la palabra de Dios. Vas a ser avergonzado, estarás escrito en el polvo y dice que estarás excomulgado. La palabra de Dios quiere todo lo contrario para nosotros y esa es la buena noticia, que podemos estar activos a través de Dios. Leamos nuevamente nuestra porción bíblica, Jeremías 17, versículo 13, y dice: Oh Jehová, esperanza de Israel, todos los que te dejan serán avergonzados, y los que se apartan de mí serán escritos en el polvo, porque dejaron a Jehová manantial de aguas vivas. Esperando en Dios que con todo lo que mencionamos al principio, nada nos separe de Dios.
Nada. Y mucho menos estas cosas que son, vamos a decir, tan ocultas. Que no las vemos porque son sistemas. Y que no las entendemos porque la Biblia no las habla con palabras directas. Espero que esta clarificación les ayude a ustedes a ser mejores y a no caer en estos 3 peligros. Vuelvo a repetirle, no estamos hablando de tentación, de persecución, de aislamiento, de duda, de falta de cuidado. Estamos hablando de algo más difícil, algo que no podemos ver a simple vista y que puede ser una actitud personal, como puede ser una actitud colectiva y desafortunadamente ir al caos poniéndonos en contra de un Dios de orden que hace las cosas perfectas y que nos ha dado una autoridad. Que Dios nos ayude. Vamos a orar.